Dios le bendiga a todos. Te invito a ver esta predicación hasta el final y espero que sea una bendición y reflexión para tu vida. El matrimonio según Dios. El tema de hoy es el matrimonio según Dios. El matrimonio según Dios. Yo meditaba, hermanos, al entrar a este tema hoy, en lo que le cuesta a un músico encontrar la armonía en su música, o si está dirigiendo un grupo coral, etcétera. Lo que le cuesta a un músico dar con la armonía no es algo que viene automáticamente, es algo que se consigue a través de la práctica, de el oído cuidadoso, de la inteligencia y el talento que Dios le haya dado a esa persona, y después de practicar una y otra vez, entonces encuentra la armonía, y para él eso es una victoria, porque le ha permitido conseguir lo que buscaba y para lo cual debe estar preparado, la armonía correcta. Y él puede darse cuenta qué tono debe usarse para cantar estas notas, y la música también. Y estas cosas, este conocimiento, esta inteligencia lo lleva a formar un conjunto de notas que armonizan entre ellas, y entonces ofrecen un mensaje de arte agradable. Gloria a Dios. El hogar no es menos. El hogar es mucho más que eso y mucho más delicado, y también produce un efecto mucho más abundante y bendecido cuando se hacen las cosas bien. Pero también requiere que los participantes en ese deseo de armonizar, de llegar a dar la nota correcta como esposos, esposas, hijos, como hogar y familia, todos los involucrados puedan esforzarse y puedan usar todos los talentos y toda la inteligencia que Dios nos ha dado para poder obtener el éxito que necesitamos y que deseamos. Alabado sea el Señor. El matrimonio según Dios es un matrimonio que tiene que verse en la forma como Dios ve el matrimonio. Y Dios no ve el matrimonio en cualquier forma. Aquí hemos leído en este pasaje tan precioso y tan usado en tiempos del matrimonio, cuando oficiamos una ceremonia nupcial, siempre lo citamos porque es realmente clásico para esto, y nos lleva, hermanos, a qué es lo que Dios conceptúa dentro del matrimonio. Dios establece aquí algunas cosas que son muy importantes, entre ellas el aspecto de la sublimidad que le confiere el mismo Señor al matrimonio. Para Dios es algo sublime. Esto lo tenemos que ver a través de la tipología, porque Dios usa el matrimonio como un tipo. Pablo lo dice aquí al final: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Descorre este velo para decir: hay un tipo entre ese matrimonio, ese que él está hablando, un matrimonio en el cual el marido debe amar a su mujer, pero no en cualquier forma. La vara de Dios es alta. Es como Cristo amó a la iglesia. Ese es el primer criterio. Y luego, amarla como a sí mismos. Segundo criterio. No es como uno piensa que debe amar. No es como uno conceptúa el amor, que nos lo enfoca distorsionadísimamente, por ejemplo, Hollywood. No solamente en la
exposición de sus películas y de todo lo que produce este nido, que podríamos decir en su mayoría produce es un material perverso, es decir, que pervierte el verdadero sentido de las cosas. No solo lo produce, sino que a través de la vida de aquellos que pertenecen a ese gremio, cada vez se agrava más el desenfreno y las prácticas contrarias a los principios que Dios ha establecido. Habrán excepciones, gloria a Dios, pero la línea general es precisamente el desprecio al matrimonio y a los principios divinos, gloria al Señor. Pero Dios no ve el matrimonio así. Dios lo ve como el tipo de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Esto eleva el matrimonio a una condición sublime de verdad. Para Dios, cada matrimonio debe ser un tipo de su iglesia y la relación del Dios eterno con esa iglesia. Por eso es que la compara aquí a la esposa con la iglesia. Cristo amó a su iglesia, el marido debe amar a su esposa. Ese es el primer criterio elevadísimo, gloria a Dios. Y hermanos míos, este criterio precisamente se enfoca en, primero, el amor verdadero. No es un amor pasajero. Si el amor de alguien y por el cual funda un matrimonio se basa, por ejemplo, en la belleza, está basándose en un criterio muy pasajero. La belleza no dura mucho. La belleza generalmente va unida a la juventud. Y cuando la juventud pasa, aunque la belleza exista, pues ya tampoco irradia lo mismo. Ya no es igual. Esa es una realidad que todo el mundo sabe. Es lo mismo que si se basa en la belleza masculina, esos músculos, ese cuerpo triangular, todas esas formas que tiene el hombre fuerte, fornido. Eso es pasajero. Eso no dura mucho, eso pronto va a pasar. Lo que va a llegar en lugar de eso es la enfermedad, generalmente, los padecimientos, a veces las cosechas de esa exageración de belleza que expusimos en un momento dado, y consecuentemente vienen enfermedades a la vida más adelante. Entonces, si nos basamos en eso, igualmente quedará sin asidero el amor. Porque, repito, esas cosas pasan. Pero hay cosas que en lugar de pasar, se ahondan, se profundizan, se maduran. Gloria al nombre de Dios. Es el tipo de amor que produce el mismo matrimonio. La clase de amor, hermanos míos, que no es el producto de un simple enamoramiento, aunque no quitamos la importancia del enamoramiento, yo lo llamo el barniz del verdadero amor, ¿verdad? Porque hay un enamoramiento, una atracción física, eso es normal, somos personas físicas. Y actuamos mucho más en ese plano que en el plano espiritual. Pero esa atracción es como el anzuelo de Dios para que pueda haber ese acercamiento y después se empiece a producir con el tiempo, después del impulso ese del enamoramiento inicial, que sí dura un tiempito. Después de ese, entonces viene el amor matrimonial, que es un amor práctico. Es un amor práctico.
surge como producto del mismo matrimonio y la relación que conlleva. Surge de esas mañanas que usted observa su esposa o su esposo, según el caso. Surge de esos detallitos que no son cosas enormes, ¿verdad? Como tener una casa nueva, como tener un carro nuevo, que son cosas grandes de la vida, pero más bien de lo cotidiano, de lo práctico, que empieza casi en el desayuno en la mañana. Ahí puede haber una actitud que el amor verdadero empieza a ofrecer. Gloria a Dios. Entonces, el matrimonio práctico es el que realmente sostiene la relación conyugal a través del tiempo. El matrimonio produce el amor que sostiene ese matrimonio. Eso quiere decir, gloria a Dios, que el matrimonio es el que, llevándose paso a paso, va produciendo un tipo de amor que ya no es simplemente el enamoramiento, aunque usted siga enamorado de su esposa y encandilado por su esposo, según el caso, ella y él, gloria a Dios. No obstante, ese amor va a producir o va a dar lugar a otro, que es, repito, el amor que va produciendo la misma relación de la pareja. Toda la relación humana de esa pareja. Sea Dios bendecido. Y son las cosas que usted realmente empieza a recordar en el tiempo y que le producen a usted el verdadero amor. Y usted dice: yo amo a esa persona, le agrada como es. No todo siempre le va a agradar. Algunas cosas hay que mejorarlas, otras habrá que aguantarlas. De eso se trata, ¿no? De ceder un poco para también ganar un poco. No es solo que uno diga: no, yo quiero que tú te engranes bien conmigo. Eres tú la que tienes que ceder o tú el que tienes que ceder. No, son los dos. Ese es el engrane del... Ahí es que produce el matrimonio ese amor que permanece. Ese amor capaz de que un hombre se sacrifique toda su vida por su esposa y sea capaz de entregar su propia vida por ella. Porque así es como Cristo amó a la iglesia. Cristo no amó a la iglesia porque ella fuera muy bella simplemente, aunque para Él somos lindos, gloria a Dios. Pero no, el Señor no es ese el enamoramiento que inflamó el corazón del Señor para entregarse, porque ni siquiera creíamos en Él. Él nos encontró después, pero Él estaba viendo en su visión de la iglesia ese pueblo hermoso como este que está aquí reunido hoy, que levanta manos y dice: gloria a Dios, que alaba al que vive y que dice: el Señor me ha salvado y yo le agradezco por lo que Él es, y que vive para Dios y se esfuerza para Dios. El Señor veía todo eso antes de que hubiera pasado, así que Él nos amó primero y ese amor lo llevó a entregarse en la cruz del Calvario por todos nosotros. Lo llevó al sacrificio, lo llevó a la entrega, gloria a Dios. Y eso es absolutamente contrario al egoísmo, que es lo que generalmente domina el corazón humano. Un egoísta no está capacitado para formar un hogar. No está, es un alma que no está capacitada para formar un hogar. El hogar es un lugar de entrega mutua, es un lugar de sacrificio mutuo, de esfuerzo mutuo.
No vienen las cosas al azar o porque tienen que venir, sino porque son llevadas a su cumplimiento. Es decir, la misma relación de ese matrimonio va produciendo amor, más amor, mucho amor, permanentemente amor, porque esa relación madura y se enriquece. Ese es el plan de Dios, y así es como Dios ve el matrimonio. Lo ve con sublimidad. Por eso es que el Señor es fuerte en sus mandamientos sobre el matrimonio. Por eso es que el Señor ama el matrimonio y no acepta atajos inventados por el hombre, sino aquellos principios que el Señor ha establecido en su palabra. El otro punto es que, como dije al principio, la vara o medida de Dios es importantemente alta. Esta vara de la medida de Dios no está bajita, donde usted hace así en un saltito y ya la pasó. No, la medida de los criterios divinos están bastante alta. Está suficientemente alta como para no menospreciar que se necesita esfuerzo. Eso no viene por sí solo. Para hacer un esfuerzo se necesita ver, calcular y entonces encontrar la forma, encontrar por qué camino se llega allí a esa medida que Dios quiere. No es automático. Por eso es que el matrimonio también debe ser tomado con plena conciencia. Algo que esté claro, que el que se va a casar sepa lo que está haciendo. Porque en el matrimonio se va a necesitar inteligencia, además de esfuerzo. También se va a necesitar valentía, gloria a Dios, y se va a necesitar paciencia y algo muy importante, perseverancia. Ahí es que está la altura de la medida de Dios. ¿Quieres tener un matrimonio bendecido por Dios? Pues bueno, sepas que tiene que ser paciente, sepas que tiene que ser perseverante, sepas que tiene que ser valiente, sepas que tiene que ser una persona que piensa, que inteligentemente planea. Si las cosas no están saliendo, hay que ver por qué, y hay que echarse la culpa a uno mismo si la tiene, y no ponerse a culpar a los demás, porque hay gente que vive culpando a los demás y nunca se culpa a sí mismo, y es él o ella las que tienen la culpa principal. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Si esa medida que el hombre a veces pone en el matrimonio, que decide abandonar su compromiso y su pacto matrimonial por cualquier cosa, como le dijeron al Señor, es lícito destruir el matrimonio por cualquier cosa. La respuesta del Señor fue tajante, completa. Al principio no fue así, y les enseñó el principio, gloria a Dios. Hay gente que puso una medida muy baja, pero la medida de Dios, hermanos, es alta. Si esa medida baja que usted tiene respecto al matrimonio, que por cualquier cosita está pensando en separarse, tanto él como ella, en lugar de meterle cabeza al asunto, esfuerzo, perseverancia, sacrificio para superar eso, se va por el atajo de, bueno, la dejo y me busco otra, o lo dejo y me busco otro. Si se lo aplicaras, por ejemplo, ese mismo criterio a tus estudios, nunca serías nada en términos académicos.
porque los estudios también requieren perseverancia, esfuerzo, inteligencia. ¿Cuántas veces llegas a un examen y estás allí que estás la mente cerrada y usted está en esa angustia, luchando, peleando la batalla, y dice: en la próxima yo me preparo mejor y voy a venir aquí, bueno, todo hecho un as, porque ya no me van a agarrar así como me agarraron hoy, y en el próximo examen usted va afilado y da la talla, gloria a Dios. Es decir, no puede aplicar un principio muy bajo de perseverancia, de preocupación y de poner a trabajar su inteligencia frente a un reto que es los estudios y que representa un haber a favor suyo para el resto de su vida, que le va a ayudar muchísimo a llegar a ser, por ejemplo, un profesional. Y aún en las profesiones hay competencias fuertes, y usted tiene que competir con fulano, mengano y perezoso, y eso significa una lucha, una batalla. Y para eso usted tiene que dejar muchas cosas que le estorban. Por ejemplo, hay gente que no le gusta que lo manden. Pues, ¿cómo va a tener un buen trabajo quien no le gusta que lo manden? Si en todo trabajo hay que obedecer órdenes. Pero como desde chiquito lo enseñaron a hacer lo que le daba la gana, nunca tuvo en su mente la silueta de alguien de autoridad sobre él, sino tal vez de consentimiento de sus errores y de los daños que hacía y de las palabras malas y desencajadas que decía. Y así fue creciendo sin tener en cuenta ese principio de autoridad sobre usted. Pues bueno, después llega a la escuela y le quiere pegar a los maestros. Después llega a la escuela y anda peleando con los niños. Y si le dicen algo, llega donde el papá y dice: ya no vuelvo más a esa escuela, no quiero seguir yendo a la escuela. Él cree que las cosas son tan fáciles. No. Necesita aprender la lección de la autoridad, porque si no, sigue así. Y después de la escuela, si es que acaso pasa a alguna otra posición de ascenso en la vida, pues se encuentra problemas también, porque es que después va a haber un trabajo, y en ese trabajo va a haber un jefe que le diga: haga esto, esto, esto y esto, y usted viene y lo hace y no lo hizo bien, y ese jefe le va a decir: un momento, no, así no podemos, haga este trabajo como tiene que ser, y ya no le va a gustar. Yo conozco muchos jóvenes, y no tan jóvenes aún también, que cuando vienen y se encuentran con esos problemas en su trabajo, lo dejan y se van a otro. Pero después llegan a un punto en que ya no se puede andar brincando de aquí para allá, porque te preguntan: ¿dónde trabajaste los últimos 2 años? En 10 lugares. Mire, cualquiera que esté buscando personal y que sea entendido e inteligente, le dice: no, mejor no hay plaza, lo sentimos. Lo mandan a otro lado, porque le van a decir: con solo eso de que andas en 10 lugares en 2 años, pues quiere decir que no eres un empleado o una persona que pueda asimilar bien lo que es estar sujeto en un trabajo y producir conforme se espera que produzcas. Ese mismo sujeto después se casa, y ahí viene el mismo problema, porque lo ha acompañado. De allí la importancia de oír la palabra de Dios desde que somos niños. Y si acaso no tenemos el privilegio de oír la palabra en una iglesia, por lo menos haber sido instruidos conforme a algunos principios que son básicos. Por ejemplo, el principio de autoridad es algo que todo el mundo debe aprender desde su niñez, y no necesariamente en una iglesia, pero debe aprenderlo. Cristo vive para siempre. Quiere decir que en ciertas cosas que hay que alcanzar y que se quiere tener éxito en ellas, no se puede poner la medida muy baja, porque entonces se daña y no va a estar adecuado para otras metas superiores, como las hay en la vida.
Todos tenemos metas en nuestras vidas y para poder llegar a ellas necesitamos estos principios de la perseverancia, la paciencia, la lucha, el sacrificio. Sin ellos no vamos a ningún lado. Aplícalos, por favor, a tu matrimonio. Aplícalos a tu hogar. No te brinques por el primer portillo que encuentres. No, pelea como un hombre de Dios, como una mujer de Dios en el caso de ellas. Hay que pelear por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio. Hay que luchar. Tenemos un enemigo que se llama el diablo. El Señor lo reprenda. Pero más grande es el que está con nosotros. Y Él nos dará la victoria. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Y se lo decimos, gente que ya peinamos canas y ya no nos quedan ni muchas siquiera. Hemos caminado en la vida, gloria al Señor. Hay experiencia y sabemos de lo que hablamos. Yo doy gracias a Dios que tengo 40 y pico de años de casado y hasta aquí junto a mi esposa. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Dios me dio 2 hijas que también salieron de mi casa para formar su hogar, teniendo ya una carrera hecha, porque también eso es importante. Hay muchachos, hay jóvenes que están deseando llegar a 18 para salir del paraguas de sus padres corriendo lo más rápido que se pueda salir. Es triste eso, pero eso sucede porque los padres no han sabido proyectarles a ellos lo que realmente valen estas cosas en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, en el Viejo Testamento, el concepto sublime del matrimonio se ve muy bien plasmado. Como vimos ayer, ¿verdad? En el principio, en el caso de Adán, gloria al Señor, cuando se revela allí, gloria a Dios, la forma tan hermosa como ese matrimonio se constituye. Y era un matrimonio hecho por Dios, aprobado por Dios. El concepto del matrimonio como una relación sublime en la presencia de Dios lo vemos en toda la Escritura desde Génesis. Usted sabe dónde es que aparece el primer adúltero. En el capítulo 4 de Génesis, que nos habla de un tal Lamec que aparece con 2 mujeres. Él fue el que inauguró esa cuestión de la infidelidad matrimonial y de la poligamia también, porque en el principio esas cosas, ese concepto no está en el principio. No es un principio del matrimonio. El principio del matrimonio era un Adán para una Eva. Pero en el capítulo 4, pero aunque esté cerquita del capítulo 2 y 3, hay una gran distancia de tiempo, porque este hombre llamado Lamec era la 7ª generación después de Adán. Estamos hablando de muchos años. Lo que pasa es que uno lee Génesis y cree que es de un día para otro, de un año para otro. No, ahí hay decenas y decenas de años. Lamec era de la 7ª generación, es decir, pasaron 7 generaciones hasta que surgiera un carnal instruido por el diablo, por las tinieblas, para querer levantarse y deshacer o desdibujar el principio del matrimonio entre un hombre y una mujer únicamente. Quiere decir que el principio divino perduró un buen tiempo, porque Dios lo considera, repito una vez más, algo sublime.
En la Biblia lo tenemos, el capítulo que leyó nuestro hermano Luis Mesa hoy en Ezequiel 23, nos presenta ese principio donde Dios considera a su pueblo como una esposa. Y lo vemos en la palabra, en el mismo libro de Isaías capítulo 54. Dios se presenta en una forma muy preciosa, muy linda, casi muy romántica, diríamos, acerca del pueblo de Israel, trayendo esa ilustración como si fuera Israel también su esposa querida. Gloria a Dios. Tal vez la forma más dramática la vemos en el libro de Oseas, cuando el propio matrimonio de este profeta Oseas resulta ser una lección objetiva en la cual Dios exhorta al pueblo a la fidelidad, basándose precisamente en un problema matrimonial que el profeta Oseas confronta, precisamente instruido por Dios para llevarlo a ese punto, aunque Oseas no lo sabía. Cristo vive para siempre. Quiere decir que desde el Antiguo Testamento ya ese concepto existía, y en el Nuevo pues ni hablar. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Esa es la desposada con el Cordero, alabado sea Dios, y es la iglesia la que está esperando un día maravilloso y especial cuando se lleven a cabo las bodas del Cordero. Esto no es cualquier cosa. En la mente de Dios, la figura del matrimonio sigue siendo algo hermoso, sublime y maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, el matrimonio en términos históricos, bíblicos y proféticos lo tenemos delineado en la palabra. Como ya dije, el primer adúltero fue Lamec, pero fueron 7 generaciones desde Adán. O sea que hubo un buen tiempo en que solamente el designio divino sostuvo este principio que no puede ser descuidado ni puede ser menospreciado. Dios no quiere un hombre con 3 esposas ni con 4. Algunos dicen, pero algunos hombres bíblicos tuvieron muchas esposas, como el rey David. Sí, pero no eran hombres de Dios ministerialmente hablando. Y no es que Dios aprobó eso, aunque lo mencione en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque eso es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios, que no encubre los pecados aún de sus más grandes héroes. No es como la historia nuestra que habla de los libertadores y los pone por allá arriba, y los grandes patricios del país, etcétera, 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 pero no les escudriña su vida oculta, que en la mayoría de los casos los revela como asesinos, como adúlteros, como mentirosos, y en muchos casos tramposos. Pero bueno, algunas cosas le salieron bien, y esas son las que ponderan los historiadores por lo general. Pues la Biblia no. El héroe en la Biblia es Jesucristo. Y si lo escudriñas a él, sí no vas a encontrar ningún defecto en él. Pero aún así, si escudriñas la vida, por ejemplo, de los sacerdotes de Dios, no podían tener ningún enredo matrimonial. El Señor les establecía unos principios y unos mandatos bien claros, en los cuales se ampliaba mucho el aspecto familiar, tanto con su esposa como también con su familia, hijos e hijas. Bendito sea el Señor. Y habían leyes específicas, algunas de ellas sumamente drásticas. Así que usted no ve estos enredos en los sacerdotes que tuvieran 4, 5 o 2 mujeres. Eran gente que fueron fieles en cuanto a su matrimonio.
Lo mismo que los profetas. Los profetas, que eran hombres de Dios, llamados por Dios, usted no les ve enredos matrimoniales. Eran hombres casados, la mayoría de ellos, pero guardaban un testimonio de una relación de testimonio también ante el mundo y ante el pueblo, y Dios se agradó de ellos. Bendito sea Dios. Y si vamos más adelante y estudiamos la vida de los apóstoles, también gente escogida por Dios para un ministerio, no encontrarás enredos matrimoniales en la vida de ellos. También la mayoría de ellos eran hombres casados. Sin embargo, su vida matrimonial era un testimonio limpio ante los ojos de todos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero la palabra de Dios habla, por ejemplo, de los días de Noé. Todos sabemos que eran días terribles. ¿Cuál era uno de los acontecimientos más marcados en los días del diluvio? Antes de ese diluvio, los días de Noé, el menosprecio al matrimonio. Es interesante que cuando la sociedad ha caído más y más en la maldad, en la corrupción, en la perversión, así en ese mismo nivel han considerado el matrimonio. Los antediluvianos, dice la Biblia, que se casaban y se daban en casamiento. En otras palabras, el matrimonio para ellos era una cuestión simple del día. Era una cuestión que se podía hacer, y podía ser casado hoy y mañana también darse en casamiento. O sea, no había respeto por ese matrimonio que tiene que ser hasta que la muerte los separe. Se casaban y se daban en casamiento. Un menosprecio total al matrimonio instituido por Dios. Lo mismo sucedía en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, porque algunos solo hablan de Sodoma y Gomorra. Eran las dos ciudades principales, pero también habían ciudades vecinas que habían aprendido las costumbres perversas que se realizaban en Sodoma y Gomorra. En ese lugar el matrimonio prácticamente dejó de ser. El matrimonio no se practicaba como tal, solo excepciones muy contadas, como por ejemplo la de las hijas de Lot, que tenían sus prometidos y se iban a casar. Es lo único que la Biblia menciona. Lo demás, lo que menciona era una revoltura de toda clase de pecado de la carne, resaltando particularmente el homosexualismo, pero al extremo. En otras palabras, era una sociedad de carácter promiscuo en términos homosexuales. Y todos sabemos que en ese ambiente y en ese gremio existe mucho la promiscuidad. Es difícil que una unión entre ellos sea de fidelidad entre ellos. Es muy difícil. Lo que siempre se sabe es que uno solo puede tranquilamente haber estado y estar con docenas de otros hombres. Así era Sodoma. Algunos dicen, no, el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad, porque se basan en un texto de Ezequiel, donde dice el pecado de Sodoma y menciona cuál fue: el orgullo, la vanidad. Pero también dice en ese mismo texto, cometían abominación a Jehová. ¿Y dónde me sitúa esa abominación? Bueno, claramente la Biblia dice que la unión entre un hombre con otro hombre, sexualmente hablando, es abominación delante de Dios. Entonces, aún en ese texto que ellos quieren tomar para querer decir que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue una homosexualidad generalizada en aquella sociedad, aún ese texto
les dice que sí, que ese fue. Lo que pasa es que fueron decayendo poco a poco en uno y otro pecado, empezando con el egoísmo, la soberbia y el orgullo, que lo fue llevando en picada hasta llegar a lo que ahí se dice abominación a Dios. Eso pasó en Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. El matrimonio fue desplazado, fue despreciado, pasó de moda entre ellos. Siempre las sociedades, repito, cuando van en picada en su corrupción, cogen ese mismo rumbo. Cristo vive para siempre. Entonces, amados míos, gloria al Señor, esa es la forma como desemboca el pecado en la sociedad, como lo hizo en aquel tiempo. Y la Biblia dice que estas ciudades fueron destruidas por causa de su pecado. Pero solamente como un mensaje de Dios, como un ejemplo para las otras sociedades que vendrían a través de los siglos, de que Dios no está ajeno a esta situación y que Dios sí está considerando el pecado de la raza humana, y que por lo general el pecado carnal de tipo moral, diríamos, llega a menospreciar el matrimonio y a no tener en cuenta los valores enormes de la familia, pero Dios sigue considerando el matrimonio como sublime. Alabado sea el Señor, porque la tierra y el cielo pasarán, mas la palabra de nuestro Dios no pasará. No importa cuánto diga la sociedad, no importa si el mundo dice no más matrimonio, que hacia allí es que vamos. Les hablé en términos de historia bíblica y también de profecía bíblica. Y es que la palabra dice, por ejemplo, para leerles uno dentro de los muchos pasajes, en Primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Está hablando en términos proféticos del carácter de la gente en los últimos tiempos. Los postreros tiempos son estos que vivimos. Nadie necesita investigar mucho para darse cuenta que estos son postreros tiempos. ¿Y cuándo empezaron los postreros tiempos? Empezaron desde que Cristo vino a la tierra. Simplemente porque ya después de la revelación de Jesucristo en este mundo, ya no hay algo mayor que eso. Es decir, Dios no puede hacer algo mayor que eso en bien de la humanidad. Cuando dio a su Hijo unigénito, y dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su libro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay algo mayor. Dios nos dio lo mayor que tenía. No puede haber una revelación más sublime, más grande, más inclusiva de verdad que esa de que Cristo haya venido a la tierra, y allí empezaron. Por eso que dicen los hebreos que Dios, habiendo hablado en tiempos pasados a través de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Quiere decir que postreros tiempos son desde que Cristo vino a la tierra. Todavía estamos en esos postreros tiempos. Lo único que ahora estamos en los últimos de esos postreros tiempos.
Entonces la sociedad se encamina proféticamente no solamente a despreciar y menospreciar el matrimonio, a pretender sacar los principios del matrimonio en la raza humana, sino a prohibir el matrimonio en futuros próximos, si el Señor se tarda un tiempo más. Prohibirlo. Yo me imagino, ¿y de dónde saldrá esto? Porque uno dice, ¿cómo es posible que lleguen a prohibirlo, el matrimonio? Bueno, ya ustedes saben que hay mucha discusión ahora sobre matrimonio, y hay matrimonio según la mente desquiciada del ser humano, gloria a Dios, que creen que pueden llamarle matrimonio a cualquier cosa. No, la palabra matrimonio es exclusiva para la unión de un hombre y una mujer que se aman y se prometen y hacen un pacto entre ellos de amarse toda la vida. Eso sigue siendo el matrimonio hoy como lo fue antes. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el hombre vive inventando que se puede casar un hombre con un árbol, que se puede casar el hombre con un animal, que se puede casar el hombre con la tierra, con la naturaleza, con el mundo, con la tierra. Son unas aberraciones que, si no viera uno la gravedad de eso y las consecuencias, le daría hasta risa. De verdad que le daría a uno hasta risa. Y pensar que hay mucha gente importante e inteligente que acepta eso como si fuera la gran revelación del siglo XXI. Hay una situación, hermano, de desacomodo social ante el matrimonio. Empezaron a menospreciarlo hace mucho tiempo, queriendo poner el matrimonio como algo fracasado, como algo que no tiene futuro. Pues búsquelo en la iglesia de Jesucristo y va a encontrar matrimonios de 20, 30, 40, 50 años y hasta más. Y van a encontrar matrimonios que se están haciendo hoy en día y formando entre jóvenes cristianos que saben lo que están haciendo porque han orado, han buscado a Dios, no se han dejado llevar por la corriente de la vida y hacen las cosas en forma seria. No es que se van a casar porque fornicaron antes y ya hay un embarazo y hay que ver cómo se emparapeta el daño. No, 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 no. Es gente que se va a unir en amor de verdad, que se aman y que van a formar una vida que antes eran dos, pero ahora es uno solo, ese hombre y esa mujer, para formar una familia también que está inmersa allí. Cristo vive. Por eso es que la palabra matrimonio presenta en primer término a la mujer. La mujer es la que tiene matriz, y por eso la raíz de la palabra matrimonio es esa, matriz. No puede haber un matrimonio donde no hay una matriz. Si no, ¿a dónde vas a dar a luz? Y si el matrimonio entre dos hombres es tan natural, decía un cómico con una sonrisa sarcástica, pues bueno, que tengan naturalmente sus hijos, pues. Pero no puede, porque un hombre no va a quedar embarazado nunca. La palabra matrimonio habla de matriz y de un aporte de alguien que ofrece lo que se llama un patrimonio, que es lo que ese hombre puede producir en su vida de unión matrimonial para esos hijos que luego vendrán. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la misma palabra, etimológicamente hablando, no calza en una unión donde no esté presente una verdadera mujer, no hecha mujer, sino una verdadera mujer que ha nacido como mujer, y un hombre que también ha nacido como hombre. Lo demás es perversión.
es torcer el principio recto que Dios ha establecido. El mundo sigue ese rumbo hoy, hermanos, porque quieren destruir el matrimonio. De hecho, hay un indicio bíblico precisamente en el libro de Daniel, gloria a Dios, en el capítulo 11, donde se habla de algunas características del anticristo que resultan de un tipo que aparece allí, que primero lo presenta como un rey que no es el anticristo, pero después como que descorre el velo y se puede ver que está hablando de otro, además de ese sujeto que está presentando. Y por la característica que menciona, es obvio para los que conocemos la escritura que está presentando un rasgo del anticristo. Y ese rasgo es que no tendrá ningún amor o reverencia por el Dios de sus padres. Es muy interesante eso. El anticristo será ateo, no tendrá ningún Dios, pero tendrá que reconocer al Dios que lo va a mandar al lago de fuego al final. Gloria a Dios. Y luego añade: ni hará caso del amor de las mujeres. Esto para un hombre normal pues es una gran desgracia, ¿no? Porque un hombre normal pues siempre, eso es parte de nuestra naturaleza, observa a la mujer como esa joya que Dios creó para él, gloria a Dios, no a todas las mujeres, por lo menos a su esposa. La conceptúa dentro de las mujeres en ese papel hermoso, gloria a Dios. Así que si se habla de alguien que no tiene cuidado del amor de las mujeres, pues bueno, ya ustedes sabrán de qué está hablando. Que usted venga a un sujeto que nunca tiene una novia y que ya tiene 25 años y usted lo ve solo con hombres, andando con muchachos y fiestando por ahí con muchachos y jugando con muchachos, nunca se le conoce una novia. En otras palabras, usted dice, parece que no le atraen las mujeres. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que es una persona homosexual, porque el homosexual pues no le gustan las mujeres, ¿no? Es como el eunuco de la antigüedad, que lo ponían a cuidar un harén, pero para él no era ningún problema eso, ¿no? Si hubiera metido algún tigre de esos que andan por ahí, no deja un harén una sola ahí, gloria a Dios. Pero ponían eunucos, porque los reyes tampoco eran tontos, ¿no? Ponían un eunuco que era un hombre que lo habían hecho eunuco castrándolo, o que ese hombre era así un poco extraño, que no le interesaban las mujeres, era un eunuco de nacimiento, ¿verdad? Esos eunucos nunca se desnucaban, porque hay quienes se dicen eunucos, pero a la hora de la hora se desnucan, ¿no? Cayendo a veces en pecados espantosos y escandalosos. No, el orden de Dios es que haya una atracción entre un hombre y una mujer, especialmente en su juventud, aunque pueden casarse viejitos, viejitas, jóvenes. Lo que no pueden casarse son niños, porque los niños obviamente no han madurado, no han desarrollado su vida psicológica y aún su vida física como para poder tener un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos muy bien eso, que para el matrimonio se requiere madurez. Y madurez no es, querido adolescente, que ya, bueno, que puedas engendrar y tú de pronto descubres que puedes engendrar. No, eso es apenas el primer indicio, apenas. Alabado sea el Señor. Eso es apenas empezar, nada más. Entonces, que te falta un montón de kilómetros todavía por delante. ¿Y qué debo hacer entonces, hermano? Porque yo siento no sé qué y siento.
Y más ahora con tanta propaganda, ustedes saben. Pues bueno, aguantarte. ¿Cuánta gente no quiere asesinar a otro? ¿Quiere decir que se va a levantar y lo va a asesinar? No. Se aguanta. Y ese joven que tiene impulsos e ímpetus, déjese tranquilo, que también en esa juventud se llega a madurar y a poder manejar mejor esos ímpetus. Bendito sea el Señor. Porque hay jóvenes de esa edad que piensan, ¿y cómo hago yo? Porque yo tengo apenas 15 años y tengo que esperar todavía otros 10 para poder casarme. Y sucede que yo tengo estos ímpetus. Aguántate. Resiste. Que llegue el momento, gloria al Señor. Porque ¿con qué vas a sostener un hogar? ¿O crees que la vida sexual es andar jugando por ahí como el gallo que juega con la gallina? No, no se puede. Ese es el desorden del mundo, hermanos. El creyente tiene que ser serio. Puede levantar la mano y dar gloria a Dios. De manera pues, hermanos míos, que este es el panorama profético respecto al hogar, que será prohibido el matrimonio en un momento dado, y también de las tendencias que hay, incluyendo la del anticristo. Quiero en la parte final, que es a la que entro ahora, gloria a Dios, decirles que este aspecto sublime del hogar y del matrimonio, el diablo lo aborrece. Así como Dios lo considera sublime y hermoso porque es su creación, y cuando lo creó Él dijo que era bueno en gran manera, asimismo el diablo odia el matrimonio y promueve la fornicación y promueve la promiscuidad y promueve el adulterio, y ahora mismo está promoviendo tantas cosas que atacan aún a la niñez, desde su temprana niñez ya, para ver cómo lo captan y también lo destruyen, porque el niño es como una esponja, va a captar y así mismo se va a proyectar hacia su futuro. Frente a ese ataque podemos decir, ¿cómo podemos nosotros identificar esos ataques? Lo que ataca el hogar hoy en día y siempre, por un lado, es el olvido de Dios como parte integrante y vital del hogar. No es que lo tengas por ahí como un recuerdo y digas, si yo creo en Dios, no, es que sea parte integrante de tu hogar, y no solo parte integrante, que sea vital su presencia, que sin Él usted sepa que no puede construir un hogar. Alabado sea el Señor. También existe, hermanos, y esto es terrible, una falta de voluntad, de compromiso. Hoy en día, como se ha tomado así las cosas del matrimonio y del hogar, se llega a esa condición o situación de persona casada sin una mentalidad clara del compromiso. Volvemos a la misma medida de la vara de Dios. La bajan tanto y tanto que no hay compromiso. Vive tu vida y yo vivo mi vida, se dicen entre ellos, y llegan a acuerdos verdaderamente espantosos en el que cada quien vive su vida sin ningún tipo de compromiso. El verdadero matrimonio tiene el compromiso de que hay que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y como a tus mismos cuerpos hay que amar a la esposa. Es decir, nadie se hace daño a sí mismo, y también indica que si le haces daño a tu esposa, te haces daño a ti mismo. Lo otro es el aspecto de la comunicación, que es esencial en todo hogar, y yo creo que para el cristiano le resulta más fácil esto de la comunicación,
porque tenemos tema de qué hablar y de qué comunicarnos. Nosotros siempre tenemos tema, gloria a Dios. Nunca vamos a llegar a la casa sin que haya un tema, sin que esté reverberando en nuestro corazón alguna de las cosas y experiencias que hemos pasado con Dios. Siempre habrán cosas, y también hay que comunicar otras que son personales, que te pueden preocupar. Habla libremente, establece una línea de comunicación con tu esposa, con tu esposo, porque es esencial. Acuérdense que hay que guerrear, hay que batallar, y una guerra sin comunicaciones no va a ningún lado. Eso es esencial, tanto como los alimentos de los soldados, las comunicaciones. Comunícate. Aquí podríamos hablar sobre esto mucho más, pero solo quiero dejar esa parte ahí y pasar a lo último, que en muchos casos hay personas que llegan al matrimonio con una ausencia de un modelo de hogar amoroso, estable, precisamente por el fracaso en esa área de sus propios padres. Y llegan pensando que es así, que el hogar es así, que tiene que ser así, tan falto de amor, tan lleno de discusiones y de peleas, de fricciones fuertes entre los dos, a veces amenazas hasta de muerte, de dejarse mutuamente, y ese niño está allí absorbiendo todo eso y creciendo también al mismo tiempo, y llega luego a su propio matrimonio, y eso en alguna medida, y a veces en mucha medida, le afecta, no lo capacita para ver en el matrimonio realmente un estado feliz, un estado hermoso. Bendito sea el Señor. Yo testifico, igual que muchos de mis compañeros, y ya hemos oído testimonios aquí, que el matrimonio sí es para gente seria, es para gente perseverante y que sabe luchar. Pero lo más lindo que hay, gloria al Señor, el sentir que tu matrimonio ha funcionado, que has levantado tus hijos, por el caso nuestro, que ya hemos avanzado bastante tiempo, gloria a Dios, y ya estamos otra vez en nido vacío en la casa. Cristo vive, porque ya nuestras hijas se casaron y se fueron de la casa. Gracias a Dios no quedaron muy lejos, pero es lógico, ¿no? Hay una crisis que se llama esa, la crisis del nido vacío. Pero también se hace frente a todo eso con la alianza del Señor. Y uno mira para atrás y ve todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha llevado y le ha dado la victoria paso a paso, aunque sea un general de 1000 batallas, porque sí hay batallas que hay que enfrentar con la ayuda de Dios. Hermanos, podemos declararnos victoriosos. Yo me declaro victorioso en mi hogar, bendito sea el Señor, y anhelo mi hogar. Yo no quiero, es decir, no cambio mi hogar, no lo cambio. Si alguien me dice, ¿quieres estar en un hotel 5 estrellas o en tu casa? Yo digo, mi casa. Aquí un hotel 5 estrellas es cómodo, es hermoso y todo lo demás, pero bueno, la casa es la casa. Yo no creo en eso de que hayan hombres que lo que quieren es andar fuera de la casa todo el tiempo, y andan por allá afuera y comen allá afuera y viven allá afuera, y a veces no quieren ni llegar a la casa, esperando que se duerma la compañera para entonces llegar ellos. No, hermanos, disfruta a tu esposa, disfrútala, disfruta a tus hijos, y si ya pasaron tus hijos, bueno, disfruta a tus nietos. Yo en lo personal disfruto enormemente mis nietos y nietas. Son realmente algo importantísimo en mi vida y los disfruto, repito. A veces me gozo yo solo pensando en ellos, porque es hermoso esos recuerdos y esa visión de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y aquí aconsejo yo a todo matrimonio: procure, querido hermano, en lugar
de crear recuerdos amargos en esos niños. Siémbreles recuerdos buenos, positivos, alegres de su hogar. Llévelos a pasear, aunque sea a comerse un helado. No necesita ser rico o millonario para sacar a sus hijos a pasear. Hágalo, y usted está sembrando buenos recuerdos en esos niños que más adelante pensarán: mi papá me llevó a tal jardín, o mi papá me llevó a tal parque, o me llevó allá al mar para conocer el mar, me llevó a tal sitio, o me regaló tal cosa. No tienen que ser grandes regalos, hermano, pero cuando se da a un niño algo que él desea y él siente que se le da de corazón por un padre que lo ama, ese recuerdo, hermano, lo va a edificar toda su vida. Le va a servir a él como hijo y como padre más adelante. Pero si lo que le está sembrando, querido hermano o amigo, es una escena de golpes, es una escena de violencia contra tu esposa y contra tu hogar y contra él mismo, entonces no puedes esperar nada bueno, porque has sembrado una mala semilla en el corazón de ese niño. Dios nos ayude a todos. Dios nos ayude a todos a tener hogares según Dios. Según Dios. No según el mundo, ni según el diablo, ni según la sociedad de hoy. No. Según Dios. Lo sublime del hogar. Lo maravilloso del matrimonio. Bendito sea Dios. Estemos de pie, hermanos. ¿Habrá alguna vida entre nosotros hoy que quiera poner su hogar en las manos de Dios? Que reconoce que Dios le ha ministrado algo y que usted dice: yo necesito eso, yo quiero que Dios haga eso conmigo, yo quiero que Dios me enseñe. Este es el momento, puede pasar. Hay vidas pasando, y aprovecho para invitar a los que nos oyen y nos ven por los medios de comunicación. También puedes hacerlo ahí en tu hogar. Dios te oye, Dios te mira. Yo no he hablado una palabra de hombres, he hablado una palabra sustentada en la Escritura. Son cosas, son principios. La Biblia abunda en estos principios hermosos y poderosos, que son los que mantienen hasta hoy la sociedad existente. El principio de Dios de crecer y multiplicar y llenar la tierra sigue vigente. Gloria a Dios. Pon tu hogar en las manos de Dios. Él sabe lo que puede hacer. Y si Dios te ha hablado algo que tienes que hacer, que tienes que obedecer, aunque sea con un esfuerzo, aunque sea con un sacrificio, con un movimiento de inteligencia, tal vez hasta con la perseverancia que se necesita en el tiempo, esforzándonos y luchando hasta alcanzar esa victoria. Si no has aceptado a Cristo, acéptalo, pasa aquí al frente y pídele perdón al Señor. Yo les hablé de hijos que crecen en hogares destruidos. Le quiero decir que en el Señor también hay remedio para eso. Muchos hogares que han sido un mal espejo para los hijos, después resultan bendecidos por esos hijos que han acudido al Señor, que han acudido como una medicina a ese hogar, para decirle un día, sea con palabras o con hechos, a esa madre y a ese padre: lo que necesitaban ustedes era conocer a Cristo, y yo le he conocido.
El Señor tiene la medicina para arrancar toda raíz de amargura de tu corazón, aún el odio contra los padres, porque a veces sucede, el resentimiento contra los padres y la familia. Dios tiene poder para arrancar esas viejas raíces para que no te hagan tropezar más. Preséntalas al Señor y el Espíritu Santo va a hacer la obra en esta noche. Cristo vive para siempre. Todos los que aceptan a Cristo pidan perdón al Señor. Todos los que reconocen que Dios les ha hablado algo porque tienen que hacerlo, díganle al Señor: voy a hacerlo en el nombre de Jesucristo, y persevere en ese propósito. Dios te va a ayudar, hermano. Gracias por ver este video hasta el final y ayúdame compartiendo este mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.